Imagina conducir durante horas y no ver nada más que tierra vacía, sin gente, sin casas, solo kilómetros de silencio. ¿Por qué estados enteros en todo Estados Unidos están prácticamente abandonados? No creerás las razones. Algunos estados son tan fríos que incluso el agua hirviendo se congela en el aire. Otros se están ahogando en un colapso económico donde los trabajos desaparecieron de la noche a la mañana. ¿Y adivina qué? Algunos de estos lugares alguna vez fueron prósperos, pero ahora son pueblos fantasmas. Podrías pensar que los espacios abiertos suenan pacíficos, pero ¿qué pasa si el aislamiento vuelve loca a la gente? ¿Qué pasa si pueblos enteros están desapareciendo más rápido de lo que creemos? Desde inviernos gélidos hasta pobreza extrema, estos estados tienen algo que aleja a la gente rápidamente. Mantente atento, porque algunos de estos lugares pueden impactarte y si vives en uno de ellos, podrías ser una de las últimas personas que quedan. Sumerjámonos en los 10 estados que Estados Unidos está abandonando. Wyoming. Imagina vivir en un lugar donde tu vecino más cercano está a kilómetros de distancia. Suena pacífico, ¿verdad? Pero en Wyoming, ese aislamiento viene a pesar de sus impresionantes paisajes y amplios espacios abiertos. Nadie parece querer vivir aquí. Wyoming es oficialmente el estado menos poblado de Estados Unidos, con poco más de 580,000 habitantes en una extensión territorial mayor que el Reino Unido. ¿Pero por qué? La respuesta es sencilla: empleos, clima y lejanía. Si bien Wyoming presume de bajos impuestos y abundante tierra, encontrar trabajo es un desafío. El estado depende en gran medida de las industrias del carbón, el petróleo y el gas natural, que han experimentado importantes declives. Cuando desaparecen los empleos, la gente los sigue. La generación joven, en particular, no tiene motivos para quedarse, dejando atrás una población envejecida. Y luego está el crudo invierno. El clima de Wyoming es implacable, con temperaturas bajo cero y ventiscas que hacen casi imposible viajar. Las tormentas de nieve pueden atrapar pueblos enteros durante días, cortando el suministro y obligando a la gente a quedarse en casa. Incluso la naturaleza, por impresionante que sea, representa una amenaza. Wyoming alberga el Parque Nacional de Yellowstone, ubicado sobre un gigantesco supervolcán. Si bien no se espera una erupción próximamente, el solo hecho de saber que está ahí mantiene a algunos nerviosos. A pesar de todo esto, Wyoming tiene su encanto. Si te encanta la soledad, las aventuras al aire libre y no te importa un poco de peligro, este podría ser el estado de tus sueños. Pero para la mayoría, está demasiado vacío para llamarlo hogar. Número 9. Vermont. No podrás creer que estado se ha estado vaciando silenciosamente durante años. Vermont, conocido por su belleza paisajística, su jarabe de arce y sus acogedores pueblos pequeños, debería estar prosperando. Entonces, ¿por qué se marcha la gente? Para empezar, Vermont es caro. El costo de vida es uno de los más altos del país, con altos impuestos a la propiedad y pocas oportunidades laborales. A menos que trabajes a distancia o heredes un negocio, encontrar trabajo sostenible aquí es difícil. Además, está el crudo invierno. Vermont recibe algunas de las nevadas más intensas de Estados Unidos y las temperaturas suelen caer por debajo de cero durante meses. Imagínate lidiar con interminables tormentas de nieve, carreteras heladas e inviernos largos y oscuros. No es para cardíacos. Y aquí hay algo con lo que Vermont también está lidiando. Una población joven cada vez menor, pocas ciudades importantes y opciones de entretenimiento limitadas. Las generaciones más jóvenes se van en busca de mejores oportunidades. ¿El resultado? Una población que envejece y una fuerza laboral en declive. A pesar de todo esto, Vermont sigue siendo uno de los estados más seguros y pintorescos de Estados Unidos. Es un paraíso para quienes aman la vida en un pueblo pequeño y la naturaleza. Pero para la mayoría, es simplemente demasiado caro, demasiado frío y demasiado lento. Antes de continuar, si disfrutas de esta inmersión, un pequeño me gusta, comparte y suscríbete nos ayuda a seguir ofreciéndote más contenido revelador. Ahora veamos Dakota del Norte, un estado tan aislado que incluso sus ciudades más grandes parecen pueblos pequeños. Número 8. Dakota del Norte. ¿Adivina qué estado tiene más vacas que habitantes? Exacto, Dakota del Norte. Tierras extensas, cielos infinitos y una de las tasas de criminalidad más bajas de Estados Unidos, porque está prácticamente vacío. Para empezar, el clima es brutal. Dakota del Norte es uno de los estados más fríos de Estados Unidos, con temperaturas invernales que llegan a los menos 60 grados Fahrenheit. Las tormentas de nieve pueden sepultar pueblos enteros. ¿Y el viento frío?
Te congelará la cara en minutos. Y luego está el aislamiento. Incluso la ciudad más grande, Fargo, apenas supera los 130.000 habitantes. Salvo algunos pueblos pequeños, encontrarás kilómetros de nada. Si te gusta la paz y la tranquilidad, es genial. Pero para la mayoría, es simplemente demasiado solitario. Y hablemos de empleos. Si bien el auge petrolero atrajo a mucha gente, la industria se ha desacelerado, lo que ha reducido las oportunidades. Muchos jóvenes se mudan a estados más grandes con economías más fuertes, dejando atrás una población que envejece. Incluso con impuestos bajos, viviendas asequibles y comunidades amigables, Dakota del Norte no logra convencer a la gente de quedarse. Las gélidas temperaturas, la falta de entretenimiento y el absoluto aislamiento lo convierten en uno de los estados más abandonados de Estados Unidos. En séptimo lugar, Dakota del Sur. No te vas a creer que estado tiene uno de los monumentos más famosos, pero aún lucha por retener a su gente. Dakota del Sur alberga el Monte Rushmore, las colinas negras y praderas impresionantes. Sin embargo, sigue siendo uno de los estados más vacíos del país. ¿La razón? Inviernos rigurosos, bajos salarios y falta de atractivo urbano. Si bien el turismo genera ingresos, es mayormente estacional. Salvo algunas ciudades como Sioux Falls y Rapid City, los empleos son limitados y los salarios bajos. Además, está el clima, inviernos gélidos y veranos abrasadores. Las tormentas de nieve y los tornados son comunes. Y si no estás acostumbrado a condiciones extremas, vivir aquí puede parecer un desafío para la supervivencia. A pesar de que Dakota del Sur no tiene impuesto estatal sobre la renta y tiene un bajo costo de vida, la falta de emoción aleja a los jóvenes. Sin grandes ciudades, grandes industrias ni una animada vida nocturna, muchos lo encuentran demasiado tranquilo y se marchan en busca de mejores oportunidades. Para quienes aman la vida en un pueblo pequeño y la naturaleza, Dakota del Sur es una joya escondida. Pero para la mayoría, es simplemente otro estado olvidado. Montana es uno de los estados más impresionantes de Estados Unidos. Sin embargo, sigue estando escasamente poblado. Es demasiado remoto, demasiado salvaje o simplemente demasiado difícil para sobrevivir. Analicémoslo más de cerca. Número 6. Montana. Adivina qué estado es tan grande que podría albergar a Virginia, Carolina del Sur y Pensilvania, pero apenas tiene 1 millón de habitantes. Así es Montana, con montañas impresionantes, llanuras interminables y algunos de los mejores parques nacionales del país. Uno pensaría que más gente querría vivir aquí. Pero la realidad es que la mayoría ni siquiera lo considera. Para empezar, Montana es un lugar remoto. Si disfrutas de la paz y la tranquilidad, la encontrarás. Quizás demasiado. Algunos pueblos pequeños están tan aislados que el hospital, el supermercado o la gasolinera más cercanos están a horas de distancia. Y si se te avería el coche en medio de la nada, buena suerte buscando ayuda. Y luego está el clima brutal. Los inviernos aquí son implacables. Hablamos de ventiscas, temperaturas bajo cero y carreteras cubiertas de hielo durante meses. Imagina salir y sentir que se te congelan las pestañas al instante. Eso es Montana. Durante la mitad del año, la nieve puede acumularse tanto que algunas personas tienen que cavar túneles para poder salir de sus casas. Y una vez que el hielo se derrite, las inundaciones primaverales se apoderan del lugar. Ni siquiera el verano es seguro. Los incendios forestales son un problema grave, tiñendo el cielo de naranja y llenando el aire de humo durante semanas. Y por si fuera poco, los osos pardos no son solo un mito. Vegan Libermed. Si te encanta la idea de salir y posiblemente encontrarte con un depredador de 270 kilos, Montana podría ser ideal para ti. Pero hablemos del mercado laboral. A menos que trabajes en ganadería, turismo o tengas un trabajo remoto en tecnología, encontrar un trabajo bien remunerado es difícil. La economía es pequeña y los salarios suelen ser más bajos que en otros estados. Incluso los trabajos básicos pueden ser difíciles de conseguir, lo que obliga a muchas personas a mudarse a otro lugar en busca de mejores oportunidades. Además, el mercado mobiliario de Montana es peculiar. En algunas zonas, los terrenos son baratísimos porque nadie quiere vivir allí. Pero en lugares pintorescos cerca de parques nacionales, los precios de la vivienda se disparan debido a que compradores adinerados de otros estados se apropian de casas vacacionales. Esto deja a muchos residentes locales con dificultades para costear una vivienda en su propio estado. Montana es un paraíso para los aventureros. Un lugar donde la naturaleza domina y las personas quedan relegadas a un segundo plano. Pero para la mayoría, es simplemente demasiado salvaje, demasiado vacío y demasiado extremo para llamarlo hogar.
Número 5. Virginia Occidental. No creerás que estado ha perdido más población que casi cualquier otro. Virginia Occidental, otrora un próspero estado carbonífero, lleva décadas vaciándose, y las razones son difíciles de ignorar. Para empezar, el mercado laboral se ha desplomado. La minería de carbón, antaño la columna vertebral de la economía de Virginia Occidental, es una industria en declive. Miles de empleos han desaparecido, dejando atrás pueblos en dificultades y hogares abandonados. Sin industrias sólidas que los reemplacen, muchas personas no tienen más remedio que irse. Además, está la pobreza. Virginia Occidental tiene una de las tasas de pobreza más altas de Estados Unidos. La economía nunca se recuperó del todo tras el declive del carbón, y ahora muchos residentes viven al día con pocas oportunidades de ascender. Y hablemos de la geografía. Si bien las montañas son impresionantes, también convierten la infraestructura en una pesadilla. Las carreteras sinuosas, los pueblos aislados y la falta de desarrollo moderno hacen que vivir aquí parezca anclado en el pasado. Incluso la atención médica es un problema. Virginia Occidental tiene algunos de los peores índices de salud del país, con altas tasas de obesidad, enfermedades cardíacas y adicción a los opioides. La crisis de opioides afectó a este estado con más fuerza que a casi cualquier otro lugar, dejando comunidades enteras devastadas. Para quienes aman el encanto de un pueblo pequeño y las vistas a las montañas, Virginia Occidental puede ser un sueño. Pero para la mayoría, es un lugar del que no pueden irse lo suficientemente rápido. Ahora Nebraska tiene mucho terreno, viviendas asequibles y algunas de las personas más amables que jamás conocerás. Entonces, ¿por qué parece que nadie quiere vivir allí? Abraham Maslow. Número 4. Nebraska. ¿Adivina qué estado es tan llano y tranquilo que sus propios residentes lo llaman el paraíso? Es Nebraska, con amplios campos abiertos, pueblos pequeños y algunas de las personas más amables de Estados Unidos. Parece un lugar fantástico para vivir, pero la verdad es que la mayoría ni siquiera lo considera. Para empezar, Nebraska es uno de los estados menos emocionantes del país. Sin montañas, sin playas ni grandes atracciones. Son kilómetros y kilómetros de campos de maíz con solo unas pocas ciudades que rompen la monotonía. Para quienes disfrutan de la tranquilidad de un pueblo pequeño, es genial. Pero para las generaciones más jóvenes que buscan entretenimiento y oportunidades profesionales, es un callejón sin salida. Además, están el clima extremo, los veranos abrasadores, los inviernos gélidos y los violentos tornados. Nebraska se encuentra en pleno Tornado Alley, lo que significa que las tormentas pueden azotar el estado en cualquier momento, destruyendo hogares y dejando un rastro de destrucción. Imagina vivir en un lugar donde una sola tormenta podría arrasar con todo tu pueblo. Así es la vida en Nebraska. Y hablemos de empleos. Fuera de la agricultura y la ganadería, no hay muchas industrias bien remuneradas. Claro que Omaha y Lincoln ofrecen algunas oportunidades, pero en el resto del estado se trata principalmente de pequeñas empresas y trabajo local con poco margen de desarrollo profesional. Incluso con viviendas asequibles y bajos índices de delincuencia, Nebraska lucha por retener a sus empleados. Los jóvenes huyen a estados más grandes con más oportunidades, dejando atrás una población envejecida. Para algunos, Nebraska es una joya escondida de vida tranquila y comunidades amigables. Pero para la mayoría, es demasiado vacío, demasiado rural y demasiado monótono para quedarse. Alaska. No te vas a creer la cantidad de gente que se muda a Alaska solo para irse unos años después. El estado es impresionante. Montañas majestuosas, naturaleza virgen y más aventuras que en cualquier otro lugar de Estados Unidos entonces. ¿Por qué la gente sigue huyendo? La primera razón es obvia. El brutal frío invernal en Alaska no es solo frío, sino inhumano. Las temperaturas pueden bajar hasta menos 50 grados Fahrenheit, y en algunas zonas del estado, el sol desaparece durante meses. Imagínate despertar en total oscuridad al mediodía. Es la realidad de los alasqueños. Y además, el aislamiento. Alaska es enorme, pero su población es pequeña. A muchos pueblos solo se puede acceder por avión o barco, y ciudades importantes como Anchorage y Fairbanks aún están a cientos de kilómetros de cualquier lugar. Si necesita ayuda médica o incluso suministros básicos, buena suerte. La fauna silvestre es otro desafío. Los osos deambulan por los barrios, los alces bloquean las carreteras. Y los lobos no son solo un mito. Vivir aquí significa estar siempre alerta, sobre todo si estás fuera de los límites de la ciudad. Y aunque Alaska ofrece algunos empleos bien remunerados en la industria petrolera y la pesca, el coste de la vida es altísimo.
Los alimentos, la vivienda y los servicios públicos son mucho más caros que en los 48 estados contiguos. Para los valientes y aventureros, Alaska es un paraíso. Pero para la mayoría, es demasiado frío, está demasiado lejos y es demasiado difícil llamarlo hogar. Kansas está en pleno corazón de Estados Unidos, pero se siente completamente olvidado. Es demasiado aburrido, demasiado rural o demasiado aislado. Abraham Maslow. Segundo, Kansas. ¿Adivina qué estado está tan olvidado que incluso algunos estadounidenses olvidan que existe? Ese es Kansas. Ubicado en pleno centro del país, este estado cuenta con abundante tierra, comunidades amigables y una rica historia agrícola. Pero casi nadie quiere vivir allí. ¿Por qué? En primer lugar, Kansas es conocido por una cosa. Al ser plano, sin montañas, océanos ni grandes atracciones turísticas, el estado carece de atractivos naturales que atraigan a la gente. Conduciendo por Kansas, son kilómetros y kilómetros de campos abiertos y es posible que no veas a nadie durante horas. Y luego está el clima brutal. Los veranos son abrasadores, los inviernos pueden ser gélidos. Y no olvidemos que está en pleno tornado Alley. Kansas experimenta algunos de los tornados más violentos de Estados Unidos, capaces de arrasar pueblos enteros en minutos. Si bien el costo de vida es bajo, también lo son los salarios. A menos que trabajes en la agricultura, las oportunidades laborales son escasas. Las industrias más grandes del estado, agricultura, manufactura y aviación, no ofrecen muchas carreras bien remuneradas, lo que lleva a muchos jóvenes a huir a ciudades más grandes en busca de mejores perspectivas. El entretenimiento es otro problema. Kansas no tiene grandes equipos deportivos profesionales, ni monumentos de fama mundial, y muy pocas grandes ciudades. Claro, Kansas City está cerca, pero técnicamente la mayor parte está en Missouri. Para jóvenes profesionales y familias que buscan emociones fuertes, Kansas no es la opción ideal. Con una población en declive y pocos incentivos para atraer nuevos residentes, Kansas sigue siendo uno de los estados más olvidados de Estados Unidos. Es tranquilo, silencioso y, para algunos, perfecto. Pero para la mayoría, es simplemente demasiado vacío, demasiado monótono y demasiado aislado. En primer lugar, Mississippi. No te vas a creer cuál es el estado con peores índices de pobreza, atención médica y educación del país. Es Mississippi. A pesar de su rica historia y su encanto sureño, este estado lucha por evitar que sus habitantes se marchen. Empecemos por la economía. Mississippi tiene el ingreso familiar promedio más bajo de Estados Unidos. Aquí los trabajos pagan menos y no hay muchas industrias que ofrezcan salarios altos. Muchos residentes viven al día, apenas llegando a fin de mes. Además, está la educación. Mississippi se sitúa constantemente entre los últimos en cuanto a sistemas escolares. La falta de financiación, los bajos salarios de los docentes y el bajo rendimiento estudiantil lo convierten en uno de los lugares menos atractivos para criar una familia. Muchos jóvenes abandonan el sistema en cuanto se gradúan, buscando mejores oportunidades en otros lugares. ¿Y la atención médica? Es igual de mala. Mississippi tiene una de las tasas más altas de obesidad, diabetes y enfermedades cardíacas en Estados Unidos. El acceso a buenos hospitales es limitado y muchas personas tienen dificultades para costear la atención médica. Incluso el clima es riguroso. Veranos abrasadores, alta humedad y frecuentes huracanes hacen que vivir aquí sea un desafío. Y cuando llueve, las inundaciones pueden destruir hogares y comunidades enteras en cuestión de horas. A pesar de sus dificultades, Mississippi tiene una cultura sólida, tradiciones profundamente arraigadas y una de las personas más amables del país. Pero para la mayoría, la falta de oportunidades, la infraestructura deficiente y las difíciles condiciones de vida lo convierten en un lugar para irse, no para quedarse. La verdad sobre los estados vacíos de Estados Unidos, ahí la tienen. 10 estados de Estados Unidos en los que la gente simplemente no quiere vivir. Ya sea por el clima extremo, la falta de trabajo, los bajos salarios o simplemente el aburrimiento, estos lugares luchan por retener a sus residentes. Desde la gélida naturaleza de Alaska hasta las calles empobrecidas de Mississippi, cada estado tiene sus propias razones por las que la gente se marcha. ¿Pero significa eso que estos lugares no valen nada? Para nada. A algunas personas les encanta la tranquilidad, los espacios abiertos y un estilo de vida más tranquilo. Pero para la mayoría de los estadounidenses que buscan mejores oportunidades, emoción y estabilidad, los estados simplemente no son la solución. ¿Qué opinas? ¿Te mudarías a uno de estos estados o crees que están demasiado vacíos? Cuéntanoslo en los comentarios.
Y si te gustó este vídeo, dale a me gusta, compártelo y suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo nos ayuda a traerte más contenido revelador como este. Nos vemos en la próxima.